Estimados alumnos, el día de hoy veremos qué es GPS, que es un acrónimo en primer lugar de Sistema de Posicionamiento Global. El Sistema de Posicionamiento Global GPS es un sistema que permite determinar en todo el mundo la posición con una precisión de unos pocos metros. Esto fue diseñado y fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para determinar las posiciones en el globo. El GPS está constituido por 24 satélites y utiliza la trilateración como fenómeno para poder posicionar y encontrar un objeto dentro del globo. En primer lugar, ¿qué es importante destacar de esta diapositiva? Primero, que el fin de GPS es principalmente poder buscar y poder posicionar a alguien dentro de todo el planeta. Además de eso, no es un sistema internacional diseñado por alguna entidad de más de un país, multinacional bien digo, sino más bien es diseñado por Estados Unidos. Y no solo Estados Unidos, tiene también sistemas de posicionamiento. Rusia también, por ejemplo, tiene un sistema de posicionamiento que funciona al igual que Estados Unidos, que la empresa GPS, que se llama GLONASS, que es una empresa rusa, bien digo, que también tiene 24 satélites. Así también, por ejemplo, está Galileo, que es otro sistema de posicionamiento. Los chinos también tienen otro sistema de posicionamiento y así la mayoría de los países muy desarrollados tienen un sistema de posicionamiento propio. Estados Unidos sí tiene la ventaja que ha sido más masificado que los demás países, pero desde un principio esto fue diseñado con fines militares, para poder, en este caso, ver la posición, determinar posiciones dentro del globo de una manera fácil entre comillas, fácil, y de una forma que pueda ser intuitiva para quienes lo iban a ver. El concepto que vamos a ver, que quizás esto ustedes ya lo sabían, pero el concepto que vamos a ver se llama trilateración, que es el concepto y que es el fenómeno en sí que genera GPS en este caso para poder posicionar algo o posicionar un objeto dentro del globo. El receptor GPS compara el tiempo de una señal que fue transmitida por un satélite con un momento, con el momento en el que se fue recibido. Y la diferencia de tiempo le dice en este caso al GPS dónde está ubicado. Mm, El GPS no tiene la capacidad de a través de un láser o a través de un rayo o a través de una señal de comunicación determinar la distancia en la que está, sino que hace un cálculo en específico donde calcula el tiempo y calcula la diferencia de tiempo desde que envió una señal hasta que la vuelve a recibir y como él determina y sabe a qué distancia está de la Tierra, él calcula por el tiempo dónde está ubicado este objeto. Es un poco difícil de entender, pero si nosotros lo vemos de una forma un poco matemática, quizás se pueda ver. Por ejemplo, nosotros sabemos que la velocidad de la luz en metros por segundo es igual a 300 millones de metros por segundo aproximadamente, que es prácticamente la velocidad a la que la luz viaja en el vacío, obviamente, porque la luz a través de otro medio tiene otro tipo de velocidad. Si nosotros hacemos el cálculo y decimos que un satélite tomó 0,06 segundos en recibir una señal transmitida, con esta fórmula que dice velocidad por el tiempo es igual a distancia, ¿cuánto sería la distancia? Fácilmente nosotros podíamos calcular 300 millones de metros por segundo por 0,06 segundos, nos da un total de 18 millones de metros, que sería la distancia. Si eso lo pasamos a kilómetros, serían 18.000 kilómetros. Esa es la forma con la que el satélite calcula una distancia, con el tiempo en el que transcurre entre que envía una señal y la vuelve en este caso, y a lo que retorna la señal al satélite. Principalmente dentro de este cálculo, que no es para nada complicado, es necesario, en primer lugar, entender que todas las unidades tienen que estar en una medida compatible. Si vemos dentro de esto, esto está en metros por segundo y el tiempo, perdón, está en segundos. Si este tiempo, por ejemplo, estuviera en minutos o estuviera en días o en horas, no sé, esto necesariamente hay que transformarlo. Transformamos de minutos a segundos, sabiendo que con una regla de tres simples, que
60 segundos es igual a un minuto. Entonces, tantos minutos es igual a cuántos segundos. Utilizando una regla de tres simple podemos llegar al resultado. Esto es importantísimo. La trilateración eh, es el fenómeno o es la técnica que utilizan los satélites para poder identificar a alguien. Porque si nosotros vemos esta imagen, por ejemplo, tenemos cuatro satélites que están calculando, están en este caso midiendo o disparando una señal hacia la Tierra, pero sin embargo es una señal lineal. ¿Cómo sabemos nosotros en qué parte se encuentra ubicado en todo el planeta Tierra? Probablemente este satélite, por ejemplo, llamémoslo satélite uno, que está encontrando un receptor aquí justo al medio del océano. Probablemente en esta distancia va a tener una infinidad de puntos en los que se va a poder encontrar. Digámoslo así de alguna forma, hay infinidades de puntos que están a la misma distancia de este satélite. Por lo tanto, hay que utilizar otra técnica. Esa técnica se llama trilateración. ¿Qué es la trilateración? Principio geométrico. Se puede encontrar un lugar si disponemos de su distancia desde otros lugares ya conocidos. O sea, necesitamos de más de un punto de referencia para poder saber dónde está ubicado este cuerpo o este objeto dentro del globo. La trilateración consiste en esto. Si nosotros vemos acá, tenemos un círculo, una circunferencia con un centro y un radio de 536 kilómetros. Pero si nosotros empezamos a girar esta aguja, nos vamos a dar cuenta que como es el radio, en cada uno de estos puntos yo voy a tener esa misma distancia. Por lo tanto, tengo infinidad de lugares dentro de esta circunferencia que tienen un radio de 536 kilómetros. Más ahora, si yo agrego una segunda circunferencia y dice que el radio de esta circunferencia es 427 y el radio de la otra circunferencia habíamos dicho que era 536, solamente hay dos puntos en los que estas dos coinciden. Los otros puntos no coinciden, o coincide uno, pero el otro no. Entonces ya esto se nos redujo de tener infinitas posibilidades a tener solamente dos. ¿Qué pasa si agregamos un tercer punto? Si agregamos un tercer punto, una tercera circunferencia, que en este caso nos está diciendo que está a 216 kilómetros de su centro, ya tenemos un solo punto donde está ubicado, en este caso, el sector. Imaginemos que cada uno de los centros de estas circunferencias son un satélite. Si tenemos un satélite y que nos marca hacia la orilla, el satélite no va a saber dónde está la posición efectiva de un cuerpo, porque a la redonda va a poder medir el 536 kilómetros. Si agregamos otro satélite, ese otro satélite ya va a encontrar dos puntos. ¿Por qué? Porque ya tiene dos puntos de referencia de acuerdo a las condiciones que cada uno de los satélites pusieron. Pero si ya nosotros tenemos un tercer satélite, esto ya va a ser diferente porque los tres van a coincidir solamente en un punto para poder lograr efectuar la medición y saber dónde está el posicionamiento. Es exactamente este mismo concepto que funciona, o esta misma técnica la que funciona para poder medir dónde está un cuerpo. Si nosotros vemos dos satélites ya es diferente. Con tres ya entramos a una posición en 2D, pero ya si nosotros queremos ver, por ejemplo, una posición en 3D, necesitamos cuatro satélites. O sea, para una, para un posicionamiento en dos dimensiones, en dos ejes, ya sea eje Y o X, por ejemplo, necesitamos tres satélites. Pero para poder ubicar a un objeto en tres dimensiones y conocer tanto el largo, conocer el alto y conocer también la profundidad del objeto, en este caso llamémoslo longitud, llamémoslo latitud y también altura, vamos a necesitar específicamente de tres satélites que nos favorezcan y que nos entreguen esta información. Otro concepto que es necesario que nosotros conozcamos es el concepto de LOS, que es línea de visión. Ya sé que el acrónimo no tiene que ver con el español porque esto viene de una sigla en inglés que significa Line of Sight o línea de visión. De hecho, lo voy a escribir aquí, a ver si es que me lo permite. eh, Line of Sight, que significa línea de visión, que es el concepto, que es el concepto en el que nosotros encontramos. Este concepto nos enseña básicamente que es necesario tener una línea directa de visión.
Veamos en este ejemplo, en esta imagen que tenemos acá al lado. Si nosotros vemos, tenemos un satélite, dos señales que digamos que envió este satélite desde el espacio a la Tierra, y en la Tierra un teléfono celular que está recibiendo la señal GPS. Aquí se genera un fenómeno que se llama sombra. ¿Por qué? Porque esta señal que iba precisamente al teléfono ha sido desviado por esta montaña, digámoslo así, por ejemplo, que se generó o que está entre el satélite y el teléfono. Por lo tanto, no hay una visión de señal o una línea de visión correctamente entre un punto y el otro. Por lo tanto, la comunicación no se da. Pero sin embargo, si hay una línea de visión completa, así nosotros podemos encontrar una recepción de acuerdo a la línea de visión. Eh, por eso, cuando nosotros en ocasiones utilizamos el GPS, ya sea de nuestro teléfono celular, eh, por lo general, de repente, no por lo general, sino que de repente se dan algunas instancias donde nosotros encontramos, o nuestro teléfono nos da el aviso que no hay cobertura GPS. Y a veces uno se lo pregunta y dice, pero ¿cómo puede suceder eso si estamos en la Tierra, estamos a cielo abierto y se supone que están los satélites volando prácticamente sobre nuestra cabeza? Pero en algunas ocasiones se genera esta sombra por los mismos fenómenos atmosféricos o por la misma geografía de la Tierra. Las señales de los satélites pueden ser como la luz. Cuando chocan contra alguna interferencia, a veces se doblan un poco. A ese concepto nosotros le vamos a llamar refracción. Nosotros, y ustedes saben, que la Tierra y la atmósfera está constituida por diferentes capas. Tenemos, por ejemplo, la troposfera, la ionosfera, etcétera. Y cada una de esas capas van a generar una refracción de la luz. Por ejemplo, este satélite que está acá rodeando la Tierra, dispara un rayo o una señal hacia la Tierra, pero sin embargo al pasar por la ionosfera, si se dan cuenta, se desvió un poco. Y luego al pasar por la troposfera se desvió otro poco. Ese cálculo el satélite debe saberlo y debe considerarlo al momento de poder identificar dónde está ubicado un cuerpo. Y esto todo lo realizan los satélites de acuerdo a un algoritmo que ellos mismos mantienen y tienen en este caso en dentro de su memoria para poder señalar dónde está la posición, un objeto dentro del planeta Tierra. La interferencia de la señal también se hace o se provoca porque las señales rebotan. Tenemos un ejemplo al lado, donde tenemos un lago, por ejemplo, y tenemos una costa y una antena, y señales que vienen desde lo alto, pero sin embargo el lago aquí se comporta como un espejo generando una reflexión, que no es lo mismo que refracción. Una reflexión de la señal lo que va a hacer y va a generar una interferencia. ¿Qué dice acá al lado? A veces las señales rebotan en las cosas antes de que lleguen a los receptores, y eso lamentablemente va a generar algún tipo de reflexión. Es lo mismo que tener un espejo y yo disparo un láser contra un espejo, el espejo obviamente va a rebotar y el láser no va a llegar a su destino si es que no está correctamente posicionado. Lo mismo lo genera, por ejemplo, las aguas, lo genera la niebla en algunos casos, de repente los vidrios de los edificios, de las casas, etcétera, los cielos, los techos de las casas también pueden generar esto. Algunos usos que se le da a GPS, por ejemplo, policiales, servicios médicos de emergencia, los bomberos, los tres servicios básicos, servicios cartográficos para saber y para poder hacer un relieve o un dibujo acerca de la Tierra, que es por lo general lo que más utilizamos nosotros cuando se viaja, por ejemplo, para saber, o cuando uno ingresa a un mapa, ya sea a Google Maps, a Waze, utiliza estos sistemas eh, para poder ubicarse dentro de alguna ciudad o etcétera. Y ustedes ven en la imagen que tiene que ver ese conejito con esa persona que está ahí. Bueno, también se utilizan para medir en este caso cómo es la proyección o cómo es el movimiento también de la fauna. Colocan pequeños GPS en los animalitos y con esas antenas que ustedes ven ahí, identifican cuál ha sido el movimiento y cuál ha sido, en este caso, la trayectoria que han tenido ellos y así ver cuando, por ejemplo, y controlar también la población y la fauna en un sector determinado. Son entre ellos algunos de los usos que nosotros podemos encontrar en GPS. Este PowerPoint yo lo subiré para que ustedes también lo puedan descifrar. Al igual también subiré un video con, con un cálculo también para que ustedes lo puedan entender in situ, un cálculo de cómo se mide la distancia a través de un satélite. Estimados alumnos, muchas gracias por su atención prestada. Será hasta la próxima.